el estar en la mesa y poder influir y estar en la toma de decisiones es ser el socio estratégico para poder dar el salto de mantenerse. Yo no saco nada con inventarme métricas para yo medirme a mí misma y medir lo que estamos haciendo en el equipo, si eso no va a servir de nada. El medir por medir no sirve, hay que medir lo que la organización necesita. La conversación, la retroalimentación y el ser coherente con tu cultura organizacional para mí son pilares fundamentales para conectar desempeño, cultura, liderazgo. El cambio no ocurre por decreto, ocurre por conversación. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Pensalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio nos tomamos el tiempo para hablar de lo que muchas veces queda fuera de la agenda urgente. El lado humano de las organizaciones, cómo lideramos, cómo trabajamos y sobre todo cómo transformamos. Hoy vamos a conversar sobre el área de recursos humanos, pero no desde la administración ni desde las políticas. Vamos a hablar del área de personas como un socio estratégico, como un actor que impulsa la cultura, el desarrollo y los resultados. ¿Qué significa que recursos humanos participe de la estrategia? ¿Qué cambia cuando el desarrollo de personas está realmente alineado con los objetivos del negocio? ¿Y cómo se construye una cultura que no solo acompaña, sino que habilita el desempeño? Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy nos acompaña una profesional con más de 15 años de experiencia impulsando procesos de transformación en las organizaciones. Najat Salman Ghazali es ingeniera civil industrial, MBA y coach certificada. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos y calidad en Endress-Hauser, donde lidera estrategias centradas en la gestión del talento humano, la mejora continua y la excelencia operacional. A lo largo de su trayectoria ha implementado políticas efectivas, ha liderado equipos multidisciplinarios y ha acompañado procesos de cambio organizacional con una visión estratégica, humana y sostenible. Por eso le invitamos a Open Mind para reflexionar juntos sobre el verdadero rol del área de personas y sobre cómo dejar de verla como un área de soporte para reconocerla como una palanca clave del negocio. Bienvenida, Najat, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a participar de este espacio. Buenísimo, bienvenida. Lo más importante, queremos disfrutar junto a nuestros auditores. Najat, para comenzar, ¿qué significa para ti el área de personas, que el área de personas sea un socio estratégico del negocio? Súper importante la pregunta que tú me haces porque como bien he ido reflexionando en estos últimos años, recursos humanos ha evolucionado muchísimo. Antes era un área donde era muy administrativa. Y hoy día, y yo diría que a partir de la pandemia, ha tenido un rol fundamental en todas las organizaciones. Y eso no significa que recursos humanos solamente acompaña, ejecuta procesos administrativos. Para mí, que sea un socio estratégico significa que recursos humanos influye, que estamos ahí para influir y participar en decisiones que son relevantes para la organización. O sea, no solo desde la operación, desde lo que hay que hacer regulatoriamente, por las leyes, por lo administrativo, etcétera, sino que desde el rumbo que tiene la organización y hacia dónde quiere llegar. Entonces, hoy día, el estar en la mesa con el equipo gerencial y poder influir y estar en la toma de decisiones, creo que es ser el socio estratégico que hoy día las organizaciones requieren para poder dar el salto de mantenerse, ser sostenibles en el tiempo. Entonces, si te escucho bien, hay una razón de negocio para elevar la posición de recursos humanos al área estratégica, por un lado. Segundo, acompañar e impulsar ciertas decisiones que realmente impulsan, elevan el negocio. Y finalmente también voy a decir lo que yo te escucho, que la pandemia aceleró ese posicionamiento, porque de alguna manera yo siempre me he cuestionado, me parece que es el lugar donde siempre debería haber estado el área por lo menos de personas. Mirando Sí. eso que tú planteas, y ¿cuáles han sido los principales desafíos que tú tuviste que atravesar para posicionar el área de alguna manera como una voz activa en la estrategia organizacional? Yo creo que
una de las cosas que es muy relevante para responder tu pregunta es que entendamos el negocio. El entender qué significan rentabilidad, facturación, temas financieros, temas operacionales, el poder estar en la mesa con todo el equipo gerencial de todas las áreas y entender de lo que se está hablando y poder hacer aportes, yo creo que es uno de los desafíos de las áreas de gestión de personas. Por eso que es súper importante estar cerca del negocio y entenderlo. Y bueno, en mi caso particular he tenido la suerte de haber estudiado ingeniería, que al comienzo, fíjate que era bien cómico, porque yo decía, a mí me encanta trabajar con personas, me gusta la gestión de personas, pero estudié ingeniería civil, o sea, ¿cómo voy a llegar ahí? Y hoy día me he dado cuenta que ha sido una tremenda ventaja, porque me he ido formando y he ido perfeccionándome en lo que es gestión de personas. Y también desde el otro lado he visto personas que han hecho su carrera desde la psicología o desde áreas más humanistas y se han ido profesionalizando en los temas más duros. Entonces, el principal desafío yo creo que es entender lo que está pasando, entender cuáles son qué es lo que está pasando con el negocio, los vaivenes de la economía, los vaivenes operativos, cuál es la competencia, qué es lo que está pasando en el mercado, en el mundo entero. Yo creo que eso es un desafío importante para posicionar a recursos humanos y que tenga voz y que sea escuchada. Sí, te escucho bien. Cuando estamos hablando de posicionarlo con una perspectiva estratégica, es comprender el negocio desde la visión estratégica, incluyendo el área de finanzas, incluyendo operaciones, entender a quién le vendemos, cómo le vendemos, cuáles son los desafíos más relevantes y tener una mirada de personas, pero involucrando todas las partes del negocio como un eje central. Ahora, si nosotros miráramos eso, ¿cómo alineamos el desarrollo de personas con los objetivos de negocio, pero sin caer en las métricas superficiales? Bueno, yo creo que ahí hay un trabajo de... Yo particularmente participo de todas las reuniones de planificación estratégica. Voy, escucho, opino y en el fondo me involucro en lo que necesita mi cliente interno, en lo que necesita el negocio. No, yo no saco nada con inventarme métricas para yo medirme a mí misma y medir lo que estamos haciendo en el equipo, si eso no va a servir de nada, si no va a generar un impacto. Entonces, en el fondo, lo que yo creo es que las métricas deben medir cómo estamos transformando la organización. No solo la actividad, sino que si esa métrica realmente tiene un impacto. Si mi cliente interno hoy día se ganó un nuevo negocio y necesita 10 personas más entrenadas, capacitadas, que puedan asumir ese desafío, yo como recursos humanos tengo que ser capaz de encontrarlas y entregárselas a tiempo. Si necesito personas que estén a la vanguardia en idioma, porque tienen que ir a un entrenamiento fuera de Chile y tienen que llegar con las innovaciones y traspasarlas al cliente, yo tengo que ser capaz de tener personas que estén entrenadas en el idioma que se requiera para la organización. Si estamos pasando una crisis de clima organizacional, tengo que tener la capacidad organizacional para resolver esos conflictos. Y eso significa que tengo que tener líderes que manejen conflictos, que sepan tener conversaciones difíciles. Entonces, al final, el medir por medir, como tú bien dices, no sirve. Hay que medir lo que la organización necesita. Entonces tú pones el acento en poder medir el área de personas como un habilitador del negocio, más que medir por sus propias métricas, salir de mirarse el ombligo, como diríamos, y básicamente poder conectarlo con el negocio y con el resultado desde el impacto realmente en alcanzar los niveles, la estrategia, alcanzar los objetivos que se han propuesto. Y mirando a la luz de eso, y sobre todo en una empresa industrial, cuyo foco en general está en lo técnico, está en lo operacional, ¿cómo se trabaja entonces esta gestión humana realmente incorporando la visión técnica y lo operacional y no perderse para no caer justamente en la visión solamente humanista? Yo creo que ahí es súper importante estar presente. Yo creo que hay que estar en terreno, hay que ir a terreno. No digo que todos los días,
pero por ejemplo a mí me ha servido mucho estar donde están los equipos que están en un contrato, por ejemplo, visitarlos, ver dónde están trabajando, cuáles son las condiciones, hablar el lenguaje de terreno, porque eso nos permite cuidar el clima organizacional, nos permite que las personas se sientan vistas. Entonces ahí hay un equilibrio entre lo que la persona entrega y cómo la organización lo trata, lo cuida y empatiza con ellos. Entonces, claro, desde el escritorio es súper fácil, uno se rige por lo legal, arma los turnos, etcétera, consigue las jornadas excepcionales o lo que se requiera para que cada trabajador entre a faena. Pero si yo no me preocupo de, por ejemplo, el tiempo de traslado que tiene ese trabajador, de a qué hora se tiene que levantar para llegar y estar en el fondo con la mente fresca, descansado y poder operar una maquinaria y estar ahí en terreno, si yo no entiendo eso, no lo visito, no converso, es muy difícil que eso funcione bien. Claro. Sí, yo escucho ahí como de la teoría a la práctica, ¿ah? No estar en los camarines, sino que salir a la cancha y estar jugando para Sí. comprender cómo se juega, cómo se siente ahí, qué políticas las pensamos, pero finalmente no funcionan en la práctica. Eso es lo que estoy escuchando así como fuerte. Ahora, haciendo una bajada, porque hasta ahora estamos hablando teóricamente de llevarlo estratégicamente, de poder ver qué indicadores, salir de la superficialidad. Pero si vamos a algo que a nuestros auditores les puede servir mucho, que son las herramientas más prácticas o enfoques que tú utilizas para conectar desempeño, cultura y liderazgo. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que se habla mucho, se habla mucho de tener conversaciones, de la empatía y de que hay que ser empático, de los distintos tipos de liderazgo. Hoy día uno mira en internet, te metes a LinkedIn o a redes sociales y vas a encontrar muchísimo. Pero yo creo que el realmente sentarse con las personas y tener conversaciones significativas, yo creo que es un pilar fundamental. Hoy día todavía nos cuesta tener conversaciones significativas, nos cuesta dar retroalimentación continua. Entonces, la conversación, la retroalimentación y el ser coherente con tu cultura organizacional, para mí son pilares fundamentales para conectar desempeño, cultura, liderazgo. Y ahí, cuando tú me dices, me quedó resonando y me parece muy interesante lo que pusiste, conversaciones significativas. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de una conversación significativa? Una conversación que toque al otro, que no es como ya me voy a coordinar, tenéis que hacer esto, en qué vas atrasado, el darme el espacio de escuchar a la otra persona, de entender lo que le pasa. A lo mejor no tiene claro el foco, está perdido con las prioridades, a lo mejor está pasando un mal momento, a lo mejor el líder también lo está pasando mal. Entonces tener esa conversación donde uno se sienta y que no tiene que ser 2 horas, si a veces bastan 10, 15 minutos, pero tú te sientas con la persona y no estás haciendo el checklist. Simplemente estás conversando, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y ahí salen cosas. Pucha, mira, estoy pasando por tal momento y estoy complicado. O tengo un problema con un colega. O me pasa que me has pedido tantas cosas y no sé por dónde partir. Entonces, es como generar ese vínculo. Entonces, uno habla de cultura organizacional, de ser un buen líder, de que la gente te responda. Pero si yo no me siento con el otro y no genero ese vínculo, que no significa que yo tenga que ser amigo de la persona, ni que puede darse también. Pero si hablamos de estrictamente del ámbito profesional, el ser cercano al otro y entender lo que le pasa, es súper valioso para construir la relación, para generar compromiso, para sentir que la persona es vista. Y eso te dispara el desempeño, fluye en el fondo. O sea, lo que escucha ahí es como, más allá de la necesidad de coordinar acciones, de estar enfocado en la tarea, démosle un espacio y no necesita gran cantidad de tiempo a los vínculos, porque a partir de los vínculos generamos un músculo mucho más robusto, sostenible en el tiempo, si te escucho bien. Va por ahí. Sí, bien. Y ahora, mira lo siguiente. Una cosa es
yo opino de la estrategia, como personas, como área de personas opino, hablo, discuto, y otra cosa es participo en la toma de decisiones. Entonces, si nosotros miráramos eso, es decir, queremos evolucionar desde ser alguien que opina, que tiene una visión, a alguien que realmente tiene un rol en la toma de decisiones, según tú, ¿qué condiciones hay que crear para que en el fondo realmente el área de personas pueda participar en la toma de decisiones? Yo creo que acciones hablan más que palabras. Entonces, uno no basta con pedir el espacio y estar presente y opinar, uno tiene que demostrar que las decisiones que uno toma impactan en los resultados, que impactan en el clima. Uno se tiene que ganar la confianza de los colegas, o sea, así como de lo que te decía yo, de estar en terreno, de conocer a los colaboradores, de escucharlos, uno también tiene que hacer eso mismo con el colega. Y ahí, bueno, hay muchas cosas divertidas que uno ve en las redes del iceberg de recursos humanos, porque hay un trabajo súper silencioso que se hace en backstage, que la gente no ve, y que es cuando tú, así como te sientas 10 minutos con el trabajador y conversas lo que le está pasando con tu colega, con el gerente general, y generas esa confianza y después demuestras con lo que tú has hecho tu propia coherencia y cómo eso ha impactado los resultados. Yo creo que habla más que 1000 palabras que uno pueda decir. Entonces, si te escucho bien, es conectar acciones con impacto en el negocio. Eso te da total credibilidad y te van a llamar para tomar decisiones, no solo para opinar. Me gusta. Ahora, Sí. mirando desde esta perspectiva que estamos hablando, siempre tú habrás escuchado y escuchamos constantemente cultura del alto desempeño. Cultura del alto desempeño con foco humano. Vamos a asumir que el alto desempeño tiene un valor organizacional, yo lo voy a dar por sentado, porque si realmente lo logramos no hay ninguna duda que el alto desempeño genera efectividad, genera un montón de cosas sostenibles dentro de la organización. Pero, ¿qué tipo de liderazgo es el que realmente facilita se facilita en la organización realmente para construir una cultura del alto desempeño? Mira, yo, en mi experiencia, yo creo que un liderazgo que combine la exigencia con el cuidado. Y aquí te voy a hablar como desde mí. Yo creo que uno habla, o sea, al final todas las cosas, empatía, escucha, asertividad, para mí tienen como un mínimo, un común denominador, que es ser buena persona, que es actuar desde la bondad. Cuando uno habla desde la bondad, y no desde la bondad solo con el otro, sino que desde la bondad hacia uno mismo, y ahí viene el cuidado. Me cuido a mi compañero, pero también me cuido a mí. Uno también combina esa exigencia con el cuidado. O sea, tengo que saber pedir resultados, pero también tengo que saber preguntar cómo está mi equipo. Tengo que escuchar, tengo que reconocer los logros, pero también tengo que exigir. ¿Por qué? Porque si al final yo subvenciono siempre, tampoco me estoy cuidando a mí. Entonces es como un ida y vuelta. Claro. Entonces yo creo que hoy día los resultados, y como están, hoy día uno trabaja con distintas generaciones que tienen un abanico de pensamiento súper diverso. Entonces hoy día ya, desde mi punto de vista, el alto desempeño no se logra con presión. Yo creo que se logra dando un sentido a lo que uno hace, exigiendo, pero con cuidado, cuidando a las personas. Me gusta eso que tú traes. Fíjate que en algún minuto yo escuché la siguiente distinción, a lo mejor nos sirve para estar los dos de acuerdo. Escuché la diferencia entre exigencia y excelencia. Entonces decía, la exigencia es como a toda prueba y no ve el contexto de las personas ni cómo están. Y la excelencia cuida los mismos altos estándares, pero lo hace cuidando a la persona y el contexto dentro de lo que es posible. Entonces, cuando te escucho con la palabra exigencia, a mí me lleva al mundo de la excelencia. Altos estándares y cuidado hacia las personas. Ambos juntos.
Efectivamente, porque de hecho en la empresa, en Endreshauser, nosotros tenemos 4 valores: excelencia, sustentabilidad, amabilidad y compromiso. Y ahí me detengo en amabilidad y excelencia. Yo no puedo ser, o sea, la excelencia va de la mano con la amabilidad. Porque si yo no hago mi trabajo y no lo hago bien, no estoy siendo amable con el otro. Y viceversa, si me enfoco solo en la excelencia, pero dejo 1000 muertos en el camino, tampoco sirve. Totalmente. 100% de acuerdo. Bueno, me gusta, pusiste la amabilidad. Yo en este minuto estoy trabajando mucho el concepto de gentileza, traído desde Daniel Lumera, que va en la línea de la amabilidad y cómo poder realmente hacer organizaciones más sostenibles, que además hoy día todos los estudios de neurociencia nos muestran el impacto de la amabilidad y la gentileza en la generación de resultados, en cómo armar el alto desempeño, culturas más efectivas. Ahora, te quiero llevar a tus propios aprendizajes. Y me gustaría si nos puedes compartir cuál ha sido uno de tus aprendizajes más importantes que te ha dejado liderar procesos de cambio cultural. Mira, a lo largo de mi trayectoria, lo que me he dado cuenta es que el cambio no ocurre por decreto, ocurre por conversación. Y ahí me recuerdo de alguna frase que una vez aprendí, que el aprendizaje es reiteración. Acá es lo mismo. Yo creo que para poder tener cambios culturales exitosos hay que tener bastante paciencia y hay que tener conversaciones sostenidas en el tiempo y reiteradas en el tiempo. Y incluso cuando uno siente que el proceso no está avanzando, que no está llegando a puerto, yo creo que hay que persistir y incluso tener conversaciones incómodas, conversaciones difíciles, que hoy día se habla mucho de conversar, pero también eso implica, y no solo en lo laboral, a veces en la vida personal, con los amigos, con la familia, nos cuesta, y eso no significa ser agresivo o ser como de repente dije, bueno, yo soy así, y si te gusta bien, y si no, no. Simplemente ser capaces de, con amabilidad, y vuelvo a la amabilidad, y al cuidado del otro y de uno mismo, ser capaces de tener conversaciones incómodas. Escucho aquí que la herramienta central es aprender a conversar mucho y afrontar todo tipo de conversaciones y sobre todo en la primera etapa que la transformación siempre es como una S. En la primera parte hay una construcción muy interna, muy hacia adentro, no se ve tanto hacia afuera. En esa construcción se requiere afrontar conversas difíciles, sostener aunque las cosas no estén funcionando y seguir siempre abordando todo tipo de conversaciones. Y me encantó cómo trajiste la amabilidad, es decir, esto no es a los golpes, no es a la obligación, sino que encontrarle también el sentido a esa transformación. Me encanta lo que traes. Mira, quiero cerrar esta primera parte de la entrevista y te voy a hacer una pregunta que nos gusta hacerle a todos los invitados. ¿Qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones, pero seguimos evitando? Yo creo que la conversación del poder, fíjate. A ver, cuéntame un poco más. Me interesó ya lo que dijiste. Sí, porque es algo que claro, que cuesta hablar, porque el cómo se ejerce el poder en las organizaciones, cómo se distribuye, cómo se vive. Hoy día a los líderes les cuesta mostrarse vulnerables. Les cuesta mostrar el lado de que también son personas, de que también tienen miedo, de que también están agotados. Entonces cuando también soltamos un poco y nos dejamos ver como seres humanos, yo creo que es súper valioso para los equipos. Me gusta, fíjate que cuando te estaba escuchando me trae a mí el poder de la vulnerabilidad, como lo dice Brené Brown, y me parece que sobre todo los hombres nos cuesta comprender el poder de la vulnerabilidad, el poder de generación de red, el poder de co-construcción conjunta, de inteligencia colectiva, y nos llevamos generalmente el poder como esa capacidad de tener la solución, de ser un poquito más que el resto. Me gusta porque
a mí me deja por lo menos reflexionando acerca del poder. Así que me gusta mucho como una manera de cerrar todo lo que está pasando y todo lo que has hecho tú en el mundo de las personas. Mira, ahora te quiero invitar a lo siguiente. Vamos a pasar a un espacio más informal, pero no menos valioso. Lo llamamos Insight de Pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros. A veces una frase, un consejo, una práctica sencilla, escuchada al pasar, puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Nayat, ¿qué herramienta, frase o hábito crees que cambió tu manera de liderar procesos de transformación y que todos deberían conocer? Yo creo que hacer más preguntas que afirmar cosas. Que la gente participe de todos los procesos, que se sientan protagonistas también. Y co-construir. Yo creo que más que preguntar, o sea, más que afirmar, es generar harta pregunta. Buenísimo. Y cuéntanos, ¿dónde aprendiste eso de preguntar más? En mis procesos de coaching personal, ¿Ya? yo, bueno, como tú bien me presentaste, soy coach certificada y una de las herramientas del coaching es hacer preguntas a los coachees o a los mentees. Entonces, parte por eso, una parte la aprendí desde ahí y otra parte la aprendí desde que, y que tiene que ver con generar cambios culturales, cuando las personas son protagonistas de los cambios, le encuentran más sentido a lo que están haciendo, y cuando ellos ven que su granito de arena sirvió en una toma de decisión, generas compromiso, generas algo muy bonito que va más allá de la orden que uno pueda darle a alguien de hacer algo. Me encanta, o sea, nos quedamos con el tema, la capacidad de hacer preguntas más que dar respuestas, direcciones, etcétera, para poder escucharnos y construir desde ahí sólidamente. Bien, mira lo que viene ahora. Relacionado con lo que tú dices, las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía y que siempre vuelve a ti. Entonces, Nayat, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? ¿Qué huella quiero dejar? Qué linda pregunta. ¿Qué huella Sí. quiero dejar? Sí, porque para mí, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Me ayudó la conversación que tuvimos, me sirvió, me generó un cambio. Nunca voy a olvidar de tal cosa. No sé, yo, imagínate, salí hace muchísimos años de una de las empresas donde trabajé antes y todavía hay gente que me llama y me dice, mira, salió este post mío y logré esto y me acuerdo de todo esto que hicimos juntas. Para mí eso es dejar un granito de arena en las personas y ese es como que siento que es como lo que más me mueve en la vida. Gracias, me encantó tu pregunta y me deja también reflexionando y espero que los auditores también. ¿Qué huella quiero dejar yo? Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección que llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? Y mira, ¿y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Yo creo que sería interesante invitar a David Allendez, que es el cofundador de una empresa que hoy día se está centrando en conectar a personas senior de más de 50 años con oportunidades laborales. A mí me parece súper interesante, él es un emprendedor y creo que hoy día las empresas también tenemos que reflexionar sobre cómo la experiencia a lo largo de los años también contribuye. Yo creo que es súper valioso porque tienen una mirada diferente, una mirada desde que han vivido muchas cosas
Y yo creo que hoy día es súper valioso rescatar este tipo de profesionales en las organizaciones. ¿Y hay alguna pregunta específica que te gustaría que le hiciéramos? Sí, me gustaría saber qué lo motivó a lanzarse en este camino. ¿Qué vio él en la sociedad que lo sintió como un motor para crear esta iniciativa? Me encanta. Muchas gracias, con eso seguimos con Cadena Abierta. Y ahora, Nayat, para ir cerrando, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Me pueden contactar con mensaje en LinkedIn a través de mi perfil y siempre voy a responder. A veces me demoro un poquitito porque me llegan muchísimos correos, pero siempre respondo. Así que a través de las redes me pueden ubicar. Excelente. Muchas gracias, Nayat, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Éxito para todo lo que sigue. Eso fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o te abrió una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y gracias.